Cristo. Canten conmigo, niños. Oh Jehová, Señor nuestro, santo es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8:1. El esplendor del Rey, vestido en majestad, se goza la creación, toda la creación, envuelto en luz está, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz, con grande es Dios, cántalo, con grande es Dios, y todos lo verán, con grande
semana pasada hablamos acerca de un tema muy importante. ¿Tú recuerdas de qué tema hablamos? Así es, hablamos acerca de la obediencia. ¿Pero tú recuerdas qué es la obediencia? Bueno, pues la obediencia es una actitud de nuestro corazón de hacer aquello que se nos ha mandado. Es la actitud, el deseo que tenemos en nuestro corazón de hacer exactamente como se nos ha mandado. Mientras que el obedecer es llevarlo a la práctica, hacer lo que se nos ha mandado. Y hablábamos la semana pasada de que hay un llamado que el Señor Jesús les hace a aquellas personas que no se han arrepentido y que pues algunas personas no obedecieron a ese llamado o no obedecen a ese llamado. Pero hay algo muy importante para las personas que ya han atendido a ese llamado que el Señor Jesús les ha hecho y que ahora son hijos de Dios. Tú sabes que cuando tú aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón y le dices que Él venga a reinar a tu vida, tú formas parte de una familia muy grande. ¿No lo sabías? Pues cuando tú aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón, vienes a ser parte de la familia de Dios. Vienes a ser parte de ese reino del Señor y eres parte de la iglesia. ¿Sabías eso? Y a aquellos que son parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios, Dios les ha puesto en su palabra, les ha dado cosas que ellos también tienen que obedecer o que nosotros también tenemos que obedecer. Pero para ver algunas de las cosas que tenemos que hacer, yo te invito, si tú quieres, a ir ahí al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Y vamos a ver cómo empezó a formarse la primera iglesia. ¿Cómo fueron los comienzos de la primera iglesia? Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo ya lo habían crucificado, al tercer día resucitó. Y después de que Él resucitó, estuvo mostrándoseles a sus discípulos por 40 días, estuvo apareciéndoseles, diciéndoles, dándoles instrucciones de lo que ellos tenían que hacer. Cuando pasaron esos 40 días, dice que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y unos varones que estaban ahí con los discípulos les dijeron: no estén tristes, así como habéis visto que el Señor está ascendiendo, que está yéndose, a sí mismo lo verán regresar. Y nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesús les había dicho a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran allí a esperar la promesa que se les había dado. Y esa promesa, ¿tú recuerdas cuál era? ¿No recuerdas? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice que esa promesa era el Consolador, el Espíritu Santo. Dice que había allí en esa habitación donde ellos estaban allí, estaban congregadas 120 personas y estaban orando, esperando que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Cuando de repente un viento sopló y dice que sobre sus cabezas se posaron como lenguas de fuego. Imagínate cómo habrá sido ese momento. En ese momento ellos fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron hablar en lenguas que para ellos pues era difícil hablar, pero gracias a que el Espíritu Santo llegó a ellos, ellos pudieron compartir de la palabra de Dios a muchas personas que estaban en ese momento allí en Jerusalén. Pero nos dice la palabra de Dios que Pedro dio un discurso y cuando él habló acerca del Señor Jesucristo, se convirtieron como 3,000 personas. Y dice que en ese momento esas personas se añadieron a la iglesia. Imagínate, se añadieron a esa familia tan grande. Y dice la palabra de Dios ahí en Hechos que
la primera iglesia o los hermanos, las personas que ya habían aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, se empezaron a reunir, se empezaron a juntar, se empezaron a congregar. Y a lo mejor tú vas a preguntar, bueno, pero pues ¿para qué se reunían? ¿Qué era lo que hacían? Pues la Biblia nos dice, ahí en Hechos, en el capítulo 2 y algunos versículos del capítulo 4, lo que hacían estos hermanos que se reunían. Dice la palabra de Dios que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en lo que los apóstoles habían experimentado, lo que habían aprendido durante su tiempo que estuvieron con el Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, que también hemos aceptado al Señor Jesucristo, también nos congregamos, nos reunimos para aprender juntos de la palabra de Dios. Esas doctrinas de los apóstoles, ¿verdad?, está aquí escrita en nuestra Biblia y nosotros nos reunimos para aprender juntos también. Bueno, otra cosa que hacían ellos es que ellos tenían comunión unos con otros. Ellos perseveraban, ellos seguían la comunión unos con otros, oraban juntos y también compartían los alimentos unos con otros. Ellos comían juntos con alegría. Y nos dice la Biblia que también lo hacían con sencillez de corazón. Ellos no necesitaban un banquete muy grande o muy lujoso para comer, ¿no? Ellos comían lo que ellos podían compartir y dice que lo hacían alegremente. Y en estos tiempos, bueno, la iglesia también se reúne para tener comunión unos hermanos con otros hermanos y así poder orar juntos y también partir los alimentos o compartir los alimentos juntos con alegría y con esa sencillez de corazón. Otra cosa que hacía la iglesia, que nos dice ahí en Hechos, es que ellos alababan a Dios. Ellos cantaban al Señor y ellos lo hacían de una manera que le daban todo el honor a Dios, toda la honra y toda la gloria. Y es lo que hacemos también nosotros cuando nos reunimos. Nosotros podemos ocupar nuestras bocas, nuestras voces para alabar a Dios. Y no tan solo así, podemos alabar a Dios también leyendo la Biblia allí en la iglesia. Podemos también alabar a Dios por medio de una oración. Podemos alabar a Dios por medio de nuestra actitud. Y también en la iglesia es donde podemos desarrollar esos dones que Dios nos ha dado. Porque déjame decirte que si tú puedes tocar algún instrumento, como alguno de ustedes, yo sé que sí lo han hecho, pues es gracias a Dios. Y en la iglesia es donde puedes desarrollar cada uno de esos dones que Dios te ha dado. Así que si tú sabes tocar algún instrumento, yo te animo a que lo hagas en la iglesia para honra y gloria de Dios, como lo hacían los primeros cristianos, la primera iglesia. Otra cosa que se nos menciona ahí en Hechos que hacían los hermanos era que se preocupaban los unos por los otros. Dice la palabra de Dios que no había necesidad, nadie tenía necesidad de nada, porque los que tenían más posesiones venían y vendían lo que tenían y se lo daban a los hermanos que tenían menos, para que así nadie tuviera necesidad de nada. Qué hermoso era, ¿verdad?, en esos tiempos. Y yo creo que en esos tiempos, pues a lo mejor no tenemos muchas posesiones, ¿verdad? A lo mejor no tenemos muchos recursos, pero lo que sí puede hacer un hermano por otro es animar, es orar por aquel hermano que está enfermo, por aquel hermano que tenga necesidad, compartirle un poco de lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Y la iglesia también en estos tiempos hace eso. Así que yo te animo, si tú sabes de algún hermano que está enfermo, bueno, puedes llamarle o también puedes orar por él
en todo momento. Y a lo mejor tú vas a decir, bueno, pues es que este tiempo no es un tiempo indicado para congregarse. Yo sé que estos tiempos son muy difíciles y que es difícil congregarse en la iglesia, pero por gracia de Dios ahorita ya estamos teniendo en nuestra iglesia cultos presenciales y algunos de los niños ya vienen al culto infantil. Así es que yo quiero recordar un texto que está ahí en Hebreos 10 en el versículo 25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esa promesa o ese anuncio que esos varones le dieron a los discípulos cuando vieron que el Señor Jesucristo ya estaba ascendiendo a los cielos, de que Él iba a regresar, de eso se nos está hablando ahí, que tenemos que congregarnos, tenemos que practicar lo que hacía la iglesia en esos tiempos, porque la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida, ya está cerca. Y qué mejor ejemplo de obediencia que el mismo Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios también nos habla de que el Señor Jesucristo asistía a la iglesia en sus tiempos, aunque no eran iglesias, se llamaban sinagogas, a esos lugares donde Él iba, y dice que Él enseñaba allí en la sinagoga. De hecho, la primera vez que Él fue a una sinagoga fue cuando Él era bebé. ¿Te acuerdas de la historia de Ana y de Simeón? El Señor Jesucristo desde pequeño fue a la sinagoga, pero también dice la palabra de Dios que a la edad de 12 años, Él, ¿verdad?, estaba allí también en el templo o en la sinagoga, aprendiendo y hablando con los escribas, con los fariseos acerca de la palabra de Dios. Y también nos habla la palabra de Dios de que Él, cuando ya fue grande, ¿verdad?, dice que Él iba a enseñar y que incluso Él leyó los rollos. Dice la palabra de Dios que Él, ¿verdad?, leía el rollo de Isaías cuando Él les estaba enseñando ahí en la sinagoga. Así que el Señor Jesucristo obedecía. Él también asistía a la sinagoga, Él también se congregaba, Él también enseñaba. Así que, ¿qué mejor ejemplo de obediencia a esto que nuestro Señor Jesucristo? Así que, si tú no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, te invitamos a que obedezcas el llamado que el Señor te está haciendo. Y si tú ya has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, entonces tienes también que obedecer a este llamado. No sé si puedas congregarte, pero si no puedes hacerlo personalmente, yo te invito a que te congregues en la sala de tu casa, en un lugar para que puedas ver las transmisiones que se están haciendo a través de los medios electrónicos, y que no dejes de alabar a Dios junto con nosotros, que no dejes de leer la palabra junto con los hermanos, y que no dejes de estar orando unos por otros. Así que, pues ahí está la palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición a tu vida y que el Señor te bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo y nos vamos a despedir con una oración. Vamos a pedir a nuestra hermana Mine que nos despida en oración para terminar este tiempo. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias porque nos permitiste servirte, Señor, esperando que sea de agrado, Señor, para usted, Señor, y que todo lo que aprendimos en este día, Señor, no solo lo celebremos como lo celebran los demás, sino que siempre esté esa Navidad que es tu Hijo Jesucristo en nuestro corazón, Señor. Padre, que tengamos misericordia por todo y por todos, Señor. No solo, Señor, en este tiempo, sino en todo el tiempo, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y por lo que harás en nuestras vidas, Señor. Y que todo el tiempo, Señor, seamos honra para ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.